Estás viendo Diondilla, un espacio para el arte y para la cultura. ¿Qué es el arte y para qué sirve? Para hablar de la definición de arte actual, primero tenemos que hacer un recorrido a través de la historia para entender cómo fue cambiando el concepto a lo largo del tiempo. ¿De dónde surge la palabra arte? Etimológicamente, el término viene del origen del latín y equivale al término griego tekné, es decir, técnica. Vale aclarar que el concepto de arte tal y como lo conocemos surge a partir del Renacimiento. Antes de esto, desde la antigüedad clásica, se consideraba el arte como un sinónimo de destreza. Veamos qué pensaban al respecto los filósofos de la época. Aristóteles, permanente disposición a producir cosas de un modo racional. Platón, es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Es la capacidad creadora del ser humano. Casiodoro hace alusión al aspecto productivo. Los objetos principales del arte son enseñar, doceat, conmover, moveat y complacer, delecte. Para los griegos, el arte estaba basado en un canon antropocéntrico de mesura y belleza ideal. En sus producciones representaron su cosmovisión, destacándose sobre todo en el terreno arquitectónico y escultórico, sentando las bases que inspiraron posteriormente a la cultura occidental. Durante la Edad Media, la labor artística estaba ligada al oficio del artesano, quien trabajaba en el anonimato organizado en talleres colectivos. Sin embargo, las producciones artísticas tuvieron un gran cambio a nivel estético. La antigüedad era rechazada por su paganismo y el arte estaba al servicio de la religión, siendo representativas de esta época las imágenes de Cristo y de la Virgen. No fue sino hasta el Renacimiento que se produjo una ruptura con la tradición artística medieval. Se pregonó una vuelta a los valores clásicos greco-romanos, las obras trataban sobre temas profanos, citas a la antigüedad clásica, la temática religiosa continúa, pero a esto se le suma la aparición de los retratos de personajes poderosos de la época. En el Renacimiento se separan los oficios de las artes, lo cual genera una mejora en la situación social del artista, que comienza a ser reconocido como tal. Surge el mecenazgo artístico y se fomenta también el coleccionismo. También se escribieron tratados teóricos acerca del arte y acerca de la vida de los grandes artistas. A finales de este renacer de la antigüedad aparece en el arte una nueva expresión conocida como manierismo, que a partir de la exageración de las formas expresa un nuevo concepto de la belleza, donde tiene lugar lo grotesco y también lo fantástico. Ejemplos de esto lo encontramos en las obras del Greco, Bruegel y Arcimboldo. Durante estas etapas, el arte tiene una función religiosa y también se encuentra al servicio del poder. Primero de la iglesia, luego de los reyes y los nobles y finalmente de la burguesía. En el barroco podemos mencionar el bodegón, género pictórico con el cual las familias adineradas retrataban su opulencia al comer. En el siglo XVIII, con la llegada del movimiento de la Ilustración, el arte se fue alejando de la religión, pero acercándose a la razón, las ideas y las emociones del artista. Con la aparición de la fotografía en el siglo XIX se produce un gran revuelo dentro del mundo del arte, el cual se libera de la obligación de la reproducción fiel a la realidad, es decir, la mímesis. Esto permite el avance de las búsquedas artísticas y el surgimiento de movimientos como el impresionismo, el cual cambia también la visión en torno a cuál era la función del arte. Con la aparición del esteticismo a finales del siglo XIX, el arte por el arte, y para Charles Baudelaire, el escritor del pintor de la vida moderna, el artista es un héroe de la modernidad, que anhela la belleza ideal. En este momento se inauguran las vanguardias y un quiebre en la estética tradicional. Por otra parte, había quienes sostenían que el arte tenía que tener una función social o fines prácticos como el del art and crafts, donde planteaban una revalorización del trabajo manual reaccionando a la revolución industrial. Siglo XX, Cambalache, problematico y febril. Durante el siglo XX, Cambalache, problemático y febril, se producen crisis, guerras y revoluciones que sacuden al mundo y los paradigmas que hasta ese momento se defendían. Con la escuela de la sospecha, la tríada compuesta por Nietzsche, con la muerte de Dios, Freud, con el psicoanálisis y el materialismo histórico de Marx, se superan las ideas racionalistas de la Ilustración y esto por supuesto también repercute en el mundo del arte. Durante las primeras vanguardias se produce una verdadera revolución del arte donde la experimentación dio lugar a importantes movimientos como el expresionismo, en el cual se utilizaba como medio expresivo para evidenciar el horror de la guerra, o como el dadaísmo, que llevó al extremo el nihilismo en el arte y su rechazo en el pasado y la tradición. Con la aparición del ready-made, en donde el artista resignificaba objetos de la vida cotidiana llevándolos al contexto artístico, se amplió una vez más la definición de lo que era considerado arte. En cuanto a la teoría del arte, Walter Benjamin habla de la pérdida del aura en las obras de arte, allá por 1936,
refiriéndose a que éstas pierden su carácter de único y original. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fracaso del proyecto del capitalismo moderno, los grandes relatos sufren una crisis que da pie a la aparición de la llamada posmodernidad, consecuencia de una pérdida colectiva de la fe en la razón. Así es como llegamos a 1997, en donde sale un libro que causa gran polémica. Estoy hablando de Después del fin del arte, de Danto, inspirado por las cajas de jabón brillo de Andy Warhol. Así como los grandes relatos fracasaron, Danto habla sobre el fin del arte, pero no de una forma literal, sino haciendo referencia a la aparición de nuevas formas de crear, pensar el arte y teorizar sobre él, como sucede con el arte conceptual. Actualmente la definición de arte es bastante amplia y ambigua, borrándose los límites entre las disciplinas. Con el auge de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las industrias culturales, aparecen nuevos recursos y formas de pensar el arte. Si algo nos enseña este breve recorrido histórico es que las definiciones cambian y los viejos paradigmas caen o evolucionan. ¿Cómo te imaginas el arte en el futuro? Escríbelo en comentarios y compartí este video con tu crush amante del arte. Suscríbete, dale like y apreta la campanita. Hasta la próxima.